Amén. Bien, el tema de hoy, mis estimables hermanos, es Jesús es superior a Moisés. Ese es el tema. Cuando decimos que Jesús es superior a Moisés, yo creo que lo comprendemos muy bien. Pero la verdad es que esta declaración no es que fuera tan clara en los tiempos de que los hermanos llamados así hebreos recibieron esta carta. No fue tan clara como lo es para nosotros hoy, ya en el siglo llamado 21, y con la revelación completa de la palabra de Dios y con el caminar que muchos ya pueden tener y la instrucción que también usted pueda tener. No es igual. Los hermanos llamados así hebreos, como lo hemos dicho, estaban siendo tentados a poder regresar a la vida antigua que ellos tenían, a una vida en la cual ellos habían estado expuestos a un sistema de adoración muy, por cierto, muy complejo, bastante completo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una forma ritual de hacer todas las cosas. Ellos tenían diferentes ceremonias para diferentes circunstancias y por medio de las cuales ellos se acercaban a su Dios. De modo que creo yo que una de las cosas que impiden a veces que las personas puedan tener una relación directa para con su Dios es lo complejo que se pueda hacer ese sistema de adoración. Y de ahí el cuidado que debemos tener nosotros en las iglesias, ¿verdad? De no complicar las cosas, de modo que las personas puedan acercarse fácilmente a su Dios. Que no pongamos muchos obstáculos a la hora de que las personas quieran encontrarse con su Dios, ¿verdad? Debe de ser de una manera, de una relación muy estrecha de la persona para con su Dios, que fácilmente pueda decir, yo clamo y Dios me escucha, ¿verdad? No poner obstáculos, no decirle a la persona que tiene que hacer varios pasos, ¿verdad? O ir a tantas personas para ver de que Dios le escuche, no. Dios quiere que tengamos una adoración sencilla, una forma de adorar fácil de poder entender. Ahora, hemos dicho en esta carta que al Señor Jesucristo se le presenta aquí como superior. Primero decíamos a los profetas. En los primeros versículos de este capítulo dice Dios, del capítulo 1, por cierto, Dios habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Queda muy claro que el Señor es diferente, ¿verdad? Dios habló en el tiempo antiguo por medio de hombres que aunque Él los ungió, aunque Él los llamó, aunque Él hizo algo muy particular de ellos, pero su ministerio estaba enfocado a poder señalar algo que Dios quería para con su pueblo. Incluso en las profecías de ellos anunciaba que alguien iba a venir en el futuro, que venía aquel que iba a ser el Salvador del pueblo de Israel y por ende de las naciones paganas también, porque ese fue el propósito de Dios. Pero estos profetas dice que hablaron de diversas maneras. Dios habló por medio de ellos muchas veces y de muchas maneras, pero la constante era por los hombres de Dios. De modo que el Señor Jesucristo, cuando Él aparece, dice, Él es la revelación completa, la revelación plena de la voluntad de Dios. Pero también hemos dicho que Él es superior a los profetas. Del capítulo 1, versículo 4 hasta el 2:18, dice que Él es superior a los profetas. Es todo lo que hemos cubierto hasta hoy. A los ángeles, perdón. Que Él es superior a los ángeles. Y es así como lo hemos visto claramente, como aunque en un tiempo Él estuvo un poco inferior a los ángeles, como dice ahí, por cuestiones de su encarnación, si bien es cierto, Él siempre siguió siendo Dios, como lo vimos en esa oportunidad. Él siempre es el Hijo eterno, el Hijo que no tiene principio ni fin de días. Él sigue siendo el que está por encima de todas las cosas.
Por eso merece adoración de su pueblo. Por eso merece la alabanza de cada uno de nosotros, porque Él está por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver dos aspectos principales. Bueno, vamos a ver tres. Primero, la descripción que se hace de los lectores. ¿Verdad? Los lectores de esta carta, ¿quiénes son? Los que recibieron originalmente esta carta. Son los llamados hebreos. Pero yo quiero que veamos acá dos características importantes que se dice de ellos en el primer versículo. Y una tercera característica en el versículo 6. Dice de esta manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Oiga lo que dice: por tanto, hermanos santos. Esa es la primera declaración que hace ahí. Hermanos santos. Le pregunto a usted ahora, ¿nosotros somos un pueblo santo? ¿Somos hermanos santos nosotros también? Por supuesto que sí. Sin ninguna duda nosotros debemos decir que somos hermanos santos. Porque hay personas que todavía tienen duda, ¿verdad? Cuando se le pregunta que si es santo, se pone a pensar, ¿verdad? Piensa que decir santo es sinónimo de ser perfecto y sin pecado, pero no es eso. Estamos en un proceso y aunque se nos manda que cada día pongamos lo mejor de nosotros, todavía hay manchas y sombras en nosotros que van a ser quitadas progresivamente y de manera total hasta el día que Cristo venga. Pero somos santos en el sentido de que Él nos ha apartado, Él nos ha llamado, ¿verdad? Cada uno de nosotros del mundo de pecado para limpiarnos, para lavarnos, y por eso hoy podemos decir que somos los santos del Señor. Él nos ha apartado y nos sigue santificando con su Espíritu Santo. ¿Cuántos decimos amén en esta noche? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces dice que Él nos ha hecho santos, a todos los creyentes, nos ha hecho sus hermanos. En el capítulo 2 y versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Mire esa declaración, que por cierto en su momento la vimos también. Dice que el Señor no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Y nosotros, hice yo la pregunta en esa oportunidad, ¿nos avergonzaremos del Señor? ¿Nos avergonzamos de decir que somos hijos de Dios y que tenemos a un hermano mayor que se llama Jesucristo? Eso no tiene que ser ninguna vergüenza. Eso tiene que ser algo que nos llene de alegría a nosotros, que nos llene de reconforte al saber que el que ha hecho todas las cosas dice que nosotros somos sus hermanos. Esta es una declaración maravillosa. Entonces nos hace hermanos, pero aparte de eso nos ha santificado. Por eso dice: por tanto, hermanos santos. ¿Qué tal, mis estimables hermanos, si nosotros solamente fuéramos llamados? Como dice la Biblia que hay muchos llamados y pocos escogidos. ¿Qué tal si solamente en las iglesias hubieran muchas personas que solamente son llamadas en el sentido general, pero que no son salvos todavía? Esa fuera la mayor desgracia que le puede pasar a una persona. Porque Él quiere que nosotros, aparte que hemos recibido un llamado general, que de verdad nos hayamos convertido de todo corazón, que nuestros pecados hayan sido lavados y borrados, y por eso decimos que somos santos y estamos en ese proceso de santificación hasta que llegue el gran día, el día que Cristo venga por nosotros. Ese día esperamos. Entonces, por tanto dice: hermanos santos. Pero la siguiente declaración es que dice que somos participantes del llamamiento celestial. Mire qué interesante. A los hebreos se les dijo eso y para ellos era una honra el que les dijeran eso. Y yo creo que para nosotros, como dije al principio, con una mayor comprensión por el tiempo que ha pasado ya del cristianismo y por el grado de revelación que tenemos en las Escrituras, debe ser mucho mayor todavía. Dice que somos participantes del llamamiento celestial.
Hay personas que se sienten grandes, ¿verdad? Con lo que ellos alcanzan en la vida. Y por supuesto que usted sabe que desde este púlpito nosotros no predicamos en contra de la enseñanza académica. Por supuesto la promovemos porque se deben superar nuestros hijos. Deben de poner todo su esfuerzo para ser alguien en el futuro, para poder alcanzar sus metas, para poder alcanzar sus logros. Ellos deben de esforzarse. Pero sí es cierto que cada uno de nosotros debe de saber que aparte de tener una profesión en el ámbito secular, saber que Cristo nos ha dado a nosotros una profesión muchísimo mayor. Somos llamados hijos e hijas del Dios viviente. Eso es lo más grande que una persona puede tener. Gloria a Dios. ¿Qué será lo más importante que nosotros pudiéramos tener? Pensémoslo. ¿Qué será lo que nosotros más consideramos como grande que nos haya pasado en nuestra vida? Porque lo cierto es que hay muchas cosas que uno logra obtener en la vida, ¿verdad? ¿Cómo se gozan los niños y los padres cuando un niño se gradúa del kinder? Cuando se gradúa de preparatoria, cuando se gradúa ya de su 9º grado, cuando se gradúa de bachillerato, cuando obtiene un título, los padres se sienten bien, ¿verdad? Uno se siente realizado y se siente honrado por los hijos. Pero todos esos títulos hay que ver, ¿verdad? Si nosotros le damos más énfasis a eso que a la obra de Dios. Porque una persona que ha nacido de verdad, una persona que vive una estrecha relación con su Dios, yo le digo, por supuesto que todas las cosas que se hagan en esta vida tienen algún valor, pero yo creo que el mayor deleite es servir al Dios vivo y verdadero. Yo puedo ser un licenciado, puedo ser un maestro, puedo ser un doctor, lo que sea, pero yo digo, no hay mayor deleite que Dios me diga que yo soy su hijo, que yo soy su especial tesoro, que un día viene por mí a llevarme a la patria celestial. Eso es lo más maravilloso. Las profesiones que se logran aquí en la tierra sirven mucho, ¿verdad? Porque la persona logra desenvolverse en el plano laboral y logra obtener los ingresos de una mejor manera, de una manera a veces un poco más cómoda. Pero para cuestiones espirituales estamos claros que no es así, ¿verdad? Por eso dice que somos participantes de un llamamiento celestial. Yo quiero que quede claro que ese llamado no es hecho por los hombres. Ese llamado es hecho por Dios. Pudiéramos decir, no, pero cuando yo acepté a Cristo me hizo el llamado un pastor, me hizo el llamado un hermano. Sí, de acuerdo. Somos instrumentos en las manos de Dios. Somos los instrumentos que Él utiliza para llamar a las personas, pero en esencia el llamado lo hace el Espíritu Santo de Dios. Nosotros pudiéramos, así en el vulgar, desgalillarnos mucho, ¿verdad? Gritar demasiado, o si hablamos suave, hablar muchas palabras, pero nada va a ocurrir si el Santo Espíritu de Dios no toca los corazones. Entonces, sabemos que el llamado lo hace Dios. Según esta misma, o esta carta a los Efesios, pienso que estoy en día martes, según el capítulo 4 de la carta a los Efesios, dice el versículo 1, Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Oiga lo que dice el Señor, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces todos nosotros, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, un día Él nos llamó. Bueno, hemos oído que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero el día apropiado Él se manifestó a nuestra vida y nos hizo un llamamiento. Entonces cuando venimos y le recibimos como Salvador de nuestras vidas, desde ese día Él comenzó a hacer un trabajo en nosotros, allá de manera propia, interna. Hoy quiere que vivamos de esa manera, de una manera digna que honre el llamado que Él nos ha hecho. Pero algo más debemos de ver acá también, debemos mantenernos firmes, porque la misma carta a los Hebreos, en el capítulo 12 y versículo 25, hace una exhortación.
Hebreos 12:25 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando en este caso de Moisés, mucho menos nosotros si descuidáremos al que amonesta desde los cielos. Recuerde que ya vamos a ver las comparaciones que se hacen entre el Señor Jesucristo y Moisés, pero aquí dice que nosotros debemos tener cuidado de no desechar la voz que oímos de parte de Dios. Porque si aquellos que oyeron la palabra de Moisés y desobedecieron tenían un castigo, dice, ¿cuánto más no será hoy? De aquel dice que habla desde los mismos cielos, a través del Espíritu de Dios. Pero ¿qué más nos dice en esta parte de ser participantes de ese llamamiento celestial? Un día nosotros vamos a estar en la misma patria celestial. El capítulo 16, el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos y el versículo 16, 11:16, dice: pero anhelaban una mejor, hablando de una patria, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Eso es lo que nosotros esperamos. Esperamos el día en que se manifieste nuestra verdadera patria. El día cuando Cristo venga. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré, dice, a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, dijo el Señor. Entonces se espera ese momento. Mientras tanto, nosotros debemos saber que somos parte del llamamiento celestial que Él nos ha hecho. Entonces, número 3, también se le llama a los receptores de la carta y a nosotros casa de Dios. En el versículo 6, dice el capítulo 3, versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice que la casa de Dios es la iglesia. Ya voy a explicar un poquito más eso. Pero nos dice que somos casa de Dios. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿o ignoráis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros y que no sois vuestros? Entonces quiere decir que nosotros, el día en que recibimos al Señor como nuestro Salvador, se nos fue dado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos sella y garantiza que hoy somos propiedad de Dios. Él vive aquí, Él vive en cada uno de nosotros, somos su casa. Y esto, por supuesto, que debe ser bien entendido, porque se dice que la iglesia es la casa de Dios de manera general. Cada creyente es parte de ese cuerpo, ¿verdad?, que conforma la iglesia del Señor, o una piedra de ese edificio. Pero en este caso dice que cada creyente es la casa de Dios. Cada creyente de manera particular somos el templo de Dios. Y en el capítulo 6, 19 siempre de la primera a los Corintios, nuevamente se vuelve a decir que nosotros somos el templo de Dios, que debemos guardarnos para Él. Por lo tanto, pues, sabemos que la descripción que se hace de esos hermanos también es aplicable a nosotros. Tenemos un llamamiento santo, somos participantes del llamamiento celestial y se nos dice que somos la casa de Dios. Pero en segundo lugar, vamos a ver la descripción que se hace del Señor Jesucristo. Miren en ese versículo 1 siempre, 3:1 de Hebreos. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Se le describe con dos títulos a él ahí, dos oficios. Dice que es el apóstol y dice que es el sumo sacerdote. Investigando un poco, me doy cuenta que el título de apóstol, como lo hemos visto también en los días martes, es el máximo título que se le podía dar a una persona en tiempos del Nuevo Testamento.
Apóstol significa enviado, viene de la palabra apostelos y significa uno que es enviado con autoridad. Ese es el apóstol. Y en el caso del sumo sacerdote era la máxima autoridad en cuestiones espirituales del Antiguo Testamento. El apóstol en el Antiguo Testamento, según lo que este mismo capítulo dice, de los versículos 2 al 5, el apóstol en el Antiguo Testamento fue Moisés. Y ya lo vamos a ver, algunos versículos. ¿Cómo dice que él es el enviado de Dios? Recuerden que eso significa. Era el hombre de Dios, era aquel que ante la presencia de él temblaban todas las demás personas. Al principio, por supuesto que fue menospreciado, ¿verdad? Cuando se presenta delante de Faraón y bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Decía el Faraón. Pero cuando comienza a hacer las señales que Dios le había dicho que hiciera, cuando vieron que comenzaron a caer las plagas sobre la nación egipcia, comenzaron a tener temor de lo que Moisés decía. Y después hasta lo llamaba Faraón para que orara para que la plaga terminara, porque sabía que tenía el poder de Dios. Entonces, en un sentido, él era el apóstol, el enviado, pero el sumo sacerdote es Aarón, ¿verdad? Se describe su ministerio en el capítulo 5 de esta carta a los Hebreos, como siendo él el hermano de Moisés, pero le fue dado el sacerdocio. Él fue el primer sacerdote y sumo sacerdote, por cierto. Sus hijos se constituyeron en los sacerdotes y a la muerte de Aarón, un hijo de él asumía como sumo sacerdote. Eso es en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, el ministerio de apóstol y el ministerio de sumo sacerdote es dado a una sola persona, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces dice que Él es el apóstol, Él es el enviado de Dios, Él es el sumo sacerdote, Él es el que media o el que intercede entre el pueblo y Dios, porque eso hacía el sumo sacerdote. Quiero que veamos algunos pasajes acá. Vamos a ver en el capítulo número 5, versículo número 5 también, 5:5 de Hebreos. Ya habló de Aarón, ¿verdad? Al principio, pero acá dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, ese pasaje, juntamente con el de Hebreos 2:17 al 18, que lo vimos anteriormente, hablan de que Él es el sumo sacerdote. Vea lo que dice, 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, el máximo intercesor hoy de la iglesia para con Dios lo es nuestro amado Señor Jesucristo. Y por cierto, hay que decirlo, ¿verdad? Que no hay más mediadores ni mediadoras. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo hombre. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre poderoso. Porque hoy se maneja, ¿verdad? Varios mediadores, varias mediadoras. Y claro, ¿verdad? Se presentan algunos que son más milagrosos que otros, dicen algunas personas. Pero no hay muchos. La Biblia dice que hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, dice la palabra. Y en ningún otro, dijo el apóstol Pedro, también hay salvación, en Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay, dice, otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. Y el versículo anterior que acabo de citar está en 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Donde dice que hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote. Pero la declaración que Él es el apóstol, yo quiero que vea el Evangelio de Juan 6:38. 6:38 del Evangelio de Juan. Porque he descendido, dice el Señor, del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire qué interesante esa declaración. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino, dice, la del que me envió. Un apóstol, decíamos, es un enviado con autoridad. No cualquier enviado, ¿verdad? Porque usted puede enviar a una persona hacia la tienda y no por eso lleva alguna autoridad, sino que está hablando con una autoridad delegada, ¿verdad? Los ministerios que son instituidos también en las iglesias tienen esa autoridad, ¿verdad? Cuando a alguien lo instituyen como evangelista, pudiera ser, como maestro, como pastor, y pues en este caso, ¿verdad? Se delegan algunos como apóstoles, eso es. Entonces se dice que el Señor viene con una autoridad delegada, pero vamos a ver el capítulo final de este Evangelio de Juan también, en el capítulo número 20, versículo 21, 20-21, el penúltimo capítulo del Evangelio de Juan, dice, entonces Jesús les dijo otra vez, veamos, ¿será que me equivoqué? 20-21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío, dijo el Señor Jesucristo. Entonces Él es el enviado y luego vemos que envía a aquellos que eran sus discípulos, estamos hablando de los 12, y hoy los constituye como apóstoles, los enviados, con la autoridad. Usted sabe que en diferentes pasajes, por ejemplo en Mateo 10, se les da la autoridad y se les embiste de poder para que ellos puedan hacer la obra a la cual el Señor pues los está mandando. Quiero que pasemos a la tercera parte del mensaje de hoy, que habla de una comparación entre Moisés y Jesús. Estamos diciendo que Jesús es superior a Moisés, pero ¿por qué decimos eso? Claro, nosotros, repito, lo entendemos, pero probablemente algunas personas que nos vean no comprendan todavía esto, es necesario explicarlo. Se compara a Moisés y al Señor Jesucristo en cuanto a su fidelidad. El versículo 2, Hebreos 3:2, dice, el cual es fiel, está hablando del Señor Jesucristo, el cual es fiel al que le constituyó. ¿Quién le constituyó al Señor Jesucristo? El Padre, ¿verdad? El cual dice, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, comprendamos esto, que cuando está hablando de la casa de Dios, está hablando no solamente del tabernáculo o del templo más adelante, sino que está hablando de la congregación. ¿Verdad? Moisés dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Él se dio por entero a lo que Dios le había hecho como llamamiento o como encomienda a él. Dice que él fue fiel, pero el Señor Jesucristo dice que fue fiel también a lo que el Padre le constituyó, así como había sido Moisés. O sea, en ese sentido se les compara por igual en su fidelidad. Uno fue fiel cumpliendo lo que Dios le había dicho allá de llevar a su pueblo por todo el desierto, aunque los deja en la parte casi de la entrada a la tierra prometida, pero el Señor Jesucristo dice que es fiel al que le constituye para cumplir la función de salvar al mundo. O sea, son dos tareas diferentes. Moisés salva a la nación israelita y la saca, ¿verdad? Y la lleva por todo el desierto, pero el Señor Jesucristo otorga una salvación diferente. Él venía no solamente para nacer. Algunas personas han dicho que Él es el único ser humano que sí nació exactamente para morir. Porque el objetivo del Señor era venir a esta tierra, pero entregar su vida por toda la humanidad. Ese era el objetivo. Entonces, Él cumple con esa función.
Pero como número 2, quiero que vea que se contrastan Moisés y el Señor Jesucristo, se contrastan en cuanto a honra. La honra es diferente. Dice el versículo número 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. Si yo le preguntara a usted, ¿quién es más importante? ¿La casa o el que hizo la casa? El que hizo la casa, ¿verdad? Si esa casa se cae, el que puede hacer las casas, hace otra, y tal vez mejor, ¿verdad? Entonces la gente siempre que mira una edificación, de qué hermoso, dicen, ¿verdad? Pero preguntan luego, ¿quién la hizo? Siempre están las personas preguntando. Y en algunos lugares, en algunos edificios importantes, hasta ponen una placa en algún lugar por ahí visible, donde dice el nombre del ingeniero X, ¿verdad? Que hizo esa edificación. ¿Por qué? Porque siempre consideran de gran honor a la persona que hizo esa edificación. Pero en este caso dice que el Señor Jesucristo es estimado de mayor honra que Moisés. Y vamos a ver un poquito más adelante cuál fue la función de Moisés y cuál fue la función del Señor Jesucristo. Quiere decir entonces que todo ser humano, aunque tenga un cargo, por muy elevado que sea, debemos saber que siempre estamos en el plano de lo natural. No somos divinos nosotros. Por eso siempre hemos dicho que el único que merece la honra y la exaltación se llama Jesucristo, porque Él es el Hijo de Dios. Él es el que está por encima de todas las cosas. Si yo pregunto que si Moisés tenía un ministerio espectacular, yo le aseguro que todos contestamos con un rotundo amén. Porque este hombre de Dios, mis estimables hermanos, cuando aquella montaña temblaba y habían truenos y habían relámpagos, este hombre de Dios subía, ¿verdad? Y de ahí oía la voz de Dios. Y Dios dijo que con él no iba a andar con tantas excusas, con tantos peros. Cara a cara voy a hablar con él, dijo Dios. Cuando hayan profetas les voy a hablar por sueños, les voy a hablar por visiones. Pero con mi siervo Moisés, dijo, cara a cara voy a hablar yo con él. Tenía un privilegio como ningún otro. Y cuando venía bajando de esa montaña, dice que su rostro era tal, que dice que su rostro resplandecía y él ni cuenta se daba. Las demás personas, cuando veían que su rostro resplandecía, tuvieron temor y él tuvo que ponerse un velo para que no lo vieran. Y todo esto, por supuesto, tiene un significado también, porque dice que todavía no se había revelado la gloria que iba a venir en el nuevo pacto, de la cual nosotros somos participantes hoy. Porque Pablo dice a los corintios que el velo aquel se quita cuando la persona recibe a Jesús como su Salvador. De modo que nosotros hoy ya no estamos velados, hoy estamos con velo descubierto. Conocemos hoy lo que Dios ha revelado para nosotros. Entonces es diferente la honra que tiene Moisés a la que tiene el Señor. Dice que Moisés es como que él fuera como la casa, podemos decir, pero ya vamos a ver más abajo, dice que él era un siervo. Y el Señor es el constructor. Veamos lo que dice entonces. Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo, dice el versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se había de decir. Entonces él estaba anunciando algo que aunque era para el tiempo presente, pero todavía anunciaba incluso lo que vendría en el futuro. Moisés anunció acerca del Mesías, pero él fue siervo, dice, un siervo. En ese sentido, nosotros nos pudiéramos comparar con Moisés. No estoy diciendo que nosotros tenemos el mismo poder que tenía Moisés y hacer todas las hazañas que hizo Moisés, aunque el Dios de Moisés es el Dios nuestro. De eso estamos seguros. Pero nos podemos comparar, digo, en el sentido que él era un siervo y nosotros somos siervos de Dios. ¿Dicen amén los siervos de Dios? Amén. ¿Y las siervas de Dios? Amén. Amén. Un día de estos
probablemente nos mire aquí por la red, me consultó un estudiante y me decía, Dios le bendiga, siervo, me dijo, me dio la mano. Amén, le digo yo, Dios le bendiga, siervo. Y me dijo él, pensé, me dijo que no me iba a recibir ese saludo. ¿Y por qué no? Le digo yo. Si es el más alto privilegio que podemos tenerle, saber que somos siervos de Dios, le digo yo. No, me dijo, es que hay unos pastores hoy que ya no les gusta que les digan siervos, me dijo. Ellos les gustan otros títulos, me dijo. Y cuando le dicen siervo, hacen una cara, algo de enojo, me dijo, porque siervos sienten ellos que los rebajan, me dijo, que son menos. Y le digo yo que no. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los escritores bíblicos que fueron apóstoles, ellos dicen y escriben ahí en sus cartas, Pablo, siervo de Jesucristo. Mire qué interesante. Ellos pudieran hablar con toda categoría porque eran los enviados del Señor, los apóstoles. Bueno, el apóstol Juan es otro ejemplo, pues, porque él dice, ni siquiera dice que es un apóstol, sino que él dice que es un anciano y que es participante de los padecimientos juntamente con los demás. Entonces, siempre nosotros debemos saber que nosotros somos siervos de Dios. Quiere decir que somos llamados por Él, pero a servir, no a tener unos grandes nombres, ¿verdad? Y todo eso. Si nos preparamos, si nos capacitamos, que sea para servir mejor en la obra bendita del Señor. Eso, ¿verdad? Que sea de provecho. Entonces Moisés dice que fue fiel en toda la casa de Dios. Si leemos el libro de Números, capítulo 12, mire lo que dice Números 12, versículo 7. Aquí se había dado una controversia, ¿verdad? María y Aarón habían hablado en contra del siervo Moisés y Dios fue el que habló en bien de Moisés. Dice el capítulo 12, versículo 7. Bueno, leamos el 6 por entender esto. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Le gustaría a usted que Dios diga de usted que es fiel? A mí me encantaría que Dios diga eso. Porque yo creo que una cosa es lo que dicen las personas, ¿verdad? Quizás comencemos por lo de nosotros. Una cosa es lo que nosotros consideremos acerca de cómo estamos caminando en la obra nosotros. O una cosa es que las personas digan, ese es un gran hombre de Dios, o esa es una gran mujer de Dios. Pero otra cosa diferente es lo que Dios diga de nosotros. Claro, yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo no nos gusta a nosotros que las personas digan que de verdad somos siervos de Dios? Y las hermanas que son siervas de Dios, yo creo que se sienten bien las hermanas, ¿verdad? Que alguien las reconozca como una verdadera hija de Dios. Pero que sea Dios el que diga esto. Yo digo, Dios mío, con eso es suficiente, ya no necesito más. Que Dios diga, es fiel. De Moisés dijo, él es fiel. ¿Verdad? Qué maravilloso eso, hermanos. Pero Cristo dice que fue fiel sobre la casa de Dios como hijo, ya no como siervo. Según el versículo número 6, Hebreos 3:6, dice, pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Por si quedaba alguna duda de lo que decimos ahí arriba, de que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, dirigiendo al pueblo de Israel, hoy dice que el Señor Jesucristo fue fiel ya no como siervo, sino como hijo. Y por cierto, en la versión Reina Valera 60 dice hijo con H minúscula, queriendo establecer una relación de padre a hijo. Pero otras versiones, como por ejemplo consulté la Biblia de las Américas, dice que él en el rol de hijo con H mayúscula, porque sabemos que él es el hijo de Dios. No en el sentido como somos nosotros. Nosotros somos hijos adoptados, ¿verdad? No éramos, pero fuimos adoptados. Pero en el caso del Señor Jesucristo, él es el hijo. No como dice testigo de Jehová, ¿verdad? Dice que él es un hijo en el sentido general. Porque ellos no creen que Jesús sea divino también. Entonces, el Hijo, o sea, el Señor Jesucristo, fue fiel como hijo.
Él es el que edifica la casa de Dios y esa casa, dice, somos nosotros. Esa fidelidad de Él es la que nos garantiza a nosotros que vamos a caminar con pie firme. Cuando usted se sienta débil y cuando sienta como que ya no puede más, recuerde que el fiel Hijo de Dios está por usted. Esa es la mayor garantía que nosotros tenemos. Si confiásemos en las fuerzas nuestras, el día que se nos acaben, ahí se acabó la garantía. Pero si estamos confiando en aquel que puede hacer todas las cosas, yo creo que cuando nos sintamos débiles, entonces vamos a saber que Cristo se puede glorificar más todavía. Porque cuando somos débiles, dijo Pablo, entonces es que somos fuertes en Cristo Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Dele gloria, dele alabanza a Cristo. Maravilloso, Señor. Esto es algo como contradictorio en la obra del Señor, ¿verdad? Porque en el mundo, las personas fuertes son aquellas que nunca lloran, ¿verdad? Las que nunca dicen que son débiles y que, ¿verdad? Aquí yo me las puedo todas. Eso es en el mundo. Pero en la obra del Señor, el que se humilla más, ese es al que Dios más exalta. Y lo dice en varios pasajes de la Escritura. Entonces, cuando nosotros nos queremos levantar grande, entonces el Señor dice, ay, pobrecito mi hijo, ¿verdad? No me ha entendido. Quien quiera que sea, si tenemos ¿cómo se llama? Un cargo alto o un cargo medio o un cargo bajo, como sea. Pero el Señor, cuando nos humillamos, cuando nos postramos y le decimos, Señor, yo sin ti no soy nada. Yo ni siquiera sé ni por qué estoy acá en la obra, pero si tú me has llamado para algo, de seguro tú me has llamado. Y cuando uno se pone en ese plano, hermanos, Dios comienza a usarlo de diversas maneras que hasta uno mismo se asombra. El Señor le encanta la humildad de cada uno de nosotros. Entonces dice que Él está trabajando ahí en nuestras vidas. Y finaliza el versículo 6 con una exhortación. Dice que nosotros somos la casa. Y Cristo dice que gobierna sobre esta casa. Pero dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esa parte ha llevado a algunos a que digan, bueno, ¿es segura la salvación o no es segura? Lo cierto es que esto es garantía. La perseverancia no le da a usted la salvación, al revés. Usted persevera porque ha sido salvado por la gracia bendita de Dios. De hecho, que al llegar al final de la carrera, eso va a ser la evidencia de que de verdad fuimos salvados por la gracia bendita de Dios. Y las personas que se quedan a medio camino, las personas que retroceden, será la evidencia de que esas personas no son verdaderos hijos de Dios. Quiere el Señor entonces que nosotros seamos fieles, que retengamos, dice, hasta el final esa confianza que tenemos en el Señor. Hay una parte que hay que hacer nosotros entonces, ¿verdad? Dios ya hizo una parte que, por cierto, es lo mayor. Nosotros apenas caminamos ahí un poquito, pero el Señor nos fortalece. Él nos va diciendo adelante. Y cuando no vemos el camino muy bien, Él nos levanta como una banderita ahí para que sigamos, porque cuando queremos perder el rumbo, el Señor nos guía. Quiero que oremos, que demos gracias al Señor y agradecerle, ¿verdad?, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Reconocer que Él está por encima de todas las cosas. Él es mayor y Él es superior a Moisés, aunque fue un gran siervo de Dios que disfrutó de la presencia del Señor, pero reconocemos hoy que su ministerio fue como un siervo fiel del Señor. Y nuestro amado Señor es el Hijo de Dios. Padre amado que estás en los cielos, te damos gloria, te damos honra, Señor, pues tus maravillas son grandes para con nosotros, Señor. Desde el día en que nos llamaste, comenzamos a ver las obras maravillosas que tú habías preparado, Señor, para nosotros. No lo sabíamos, pues estábamos sin Dios, sin esperanza, dice tu palabra. Pero el día glorioso que te manifestaste a nuestras vidas, ese día, Señor, pudimos ver que habían cosas hermosas preparadas para cada uno de manera especial. Hoy disfrutamos el ser hijos de Dios. Señor, queremos agradecerte siempre
Queremos estar caminando, Señor, con pie derecho, pie firme, sin desviarnos, sin detenernos, pues sabemos que las fuerzas vienen de ti, mi amado Dios, que las fuerzas tú nos las has dado. Señor, queremos pedirte que hagas una obra maravillosa, que hagas una obra especial en cada corazón, en los que nos ven, Señor, a través de las redes y de los que estamos acá en este santo lugar. Que seas tú, Señor, dándonos una convicción plena de que tú, Señor, estás trabajando en nosotros y que la obra que has comenzado, como dice tu palabra, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por tu grande amor, tu grande misericordia. Queremos, Señor, pedirte que tú hagas esa obra preciosa, que nos guíes hasta el día final y que cuando tú vengas podamos estar listos para irnos, Señor, contigo. Mi Dios, te damos las gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.